Diputado, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Diputado, finalmente se ha aprobado esta ley que había sido demandada por gobernaciones, universidades y alcaldías. Hubo un traspié en relación a los consensos y observaciones también al sentido de la ley, especialmente a los artículos transitorios. ¿Usted votó por la modificación del presupuesto general del Estado? A ver, primero creo que han sido innecesarios días de un tensionamiento que inclusive llegó a un ámbito, ¿no es cierto?, de preocupación social, de movilización de algunas organizaciones sociales y natural preocupación de municipios, universidades y gobernaciones. En nuestro entender, la cosa era mucho más simple porque el presupuesto es un instrumento, es una herramienta, por supuesto, del Ejecutivo, ¿verdad? El presupuesto, que consta de 4 artículos, fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo que ocurrió simplemente es que en el Senado se había observado y rechazado 7 disposiciones complementarias, que en nuestro entender esas disposiciones eran absolutamente innecesarias, a un cuerpo legal que es el presupuesto que aprobaba, ¿verdad? Porque podían formulárselas en otro tipo de instrumento o a través de otro tipo de reglamentaciones, inclusive en algunas de ellas, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que realmente eran innecesarias estas, ¿no es cierto?, normas, porque no le hacían al cuerpo, no le hacían a, ¿no es cierto?, la norma sustantiva, y en consecuencia esto generó, ¿verdad?, dificultades del propio legislativo con el ejecutivo, que defendía a rajatabla que no se modificaran bajo ninguna consideración. Esto es lo que ha pasado. Nosotros felizmente pudimos llegar a algún tipo de consenso, que es naturalmente el acuerdo en el disenso, y por ello la aprobación por más de 2/3, ¿verdad? Y donde en algunos elementos esto devuelve la tranquilidad social a sectores en el país, le devuelve, por supuesto, la seguridad, sobre todo a municipios pequeños, a las superiores casas de estudio, las universidades y a algunas gobernaciones que no tengan dificultades en la conclusión de su gestión que está concluyendo. Debo alertar una situación que me parecía absolutamente innecesaria. Este presupuesto o esta norma apenas, ¿no es cierto?, tendrá una duración temporal, 40 días, ¿cierto? A partir de la fecha. ¿Por qué? Porque en los próximos días el Ejecutivo está obligado a enviarnos la nueva ley o el nuevo proyecto de ley que aprobará el nuevo presupuesto general del Estado para la gestión 24. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta norma tendrá una vigencia de poco menos de 40 días, ¿no es cierto? Concluirá su gestión el 31 de diciembre de este año 2023. Por ello nos parecía, y por ello nuestras críticas al Ejecutivo, en sentido de que fue un falso debate, fue una dificultad muy difícil de comunicarse y de hacerse entender, porque no era un capricho de, ¿no es cierto?, las observaciones que habían sido formuladas de estas disposiciones transitorias. Finalmente se llegó a un acuerdo en el disenso, y anoche finalmente fue aprobada por amplia mayoría, más de 2/3, de manera tal que esto contribuye también a la gobernabilidad, contribuye a la pacificación social y contribuye naturalmente a la gestión de, entidades municipales, como son muchos municipios que necesitaban de este instrumento para concluir sus gestiones. Diputado, voy a suponer que usted ha votado a favor de la reformulación del presupuesto general del Estado. Sí, y le voy a explicar.
porque en estos casos el tema no es técnico, Ya. no debemos generar, asumir posiciones político-partidarias. Esto ha dificultado. Usted sabe que el sector llamado así edista, ¿no es cierto?, fue el sector más duro y el que, ¿no es cierto?, dificultó la aprobación ya hace varias semanas atrás, junto a, ¿no es cierto?, Comunidad Ciudadana. Nosotros asumimos que estos instrumentos, ¿verdad?, deben ser vistos y valorados desde una óptica más bien de gobernabilidad, más bien de gestión. Quiero decir que yo represento a una oposición responsable, a una oposición, ¿verdad?, que debe contribuir a, ¿no es cierto?, o la gobernabilidad en el país, no a una oposición que se oponga por oponerse, a una oposición que dificulte la gobernabilidad, a una oposición calculadora, ¿verdad?, de la gestión, y a una oposición que simplemente vea en la aprobación de instrumentos el beneficio que le puede evitar, de ninguna manera. Y no ha sido el único, por supuesto. Un grueso sector de comunidad ciudadana y de Creemos hemos votado a favor de la aprobación de este presupuesto reformulado en atención naturalmente al bien mayor. Y el bien mayor es el país, el bien mayor es darle oxígeno a esos municipios, a esas universidades, a esas gobernaciones, y que fluyan, ¿no es cierto?, estos recursos para que, ¿no es cierto?, puedan mitigarse muchas de las ejecuciones. Naturalmente superamos estas visiones absolutamente dogmáticas que lo único que hacen es entrabar y entorpecer lo que el país necesita en este momento. El país necesita tranquilidad, el país necesita, ¿no es cierto?, una dinámica que podamos hacer. Y por supuesto también hemos sido muy duros en nuestra crítica al Ejecutivo, porque fue innecesario. Soy un convencido de que esas 7 disposiciones transitorias que durante semanas han puesto en vilo a una parte de la ciudadanía y de la población boliviana era innecesario. Soy un convencido de que haya habido, ¿no es cierto?, un manejo poco idóneo, ineficaz, ¿no es cierto?, de algún sector del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Finanzas. Diputado, hemos percibido de que este consenso logrado por más de 2/3 ha sido más personal que institucional. Es decir, aparentemente el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no ha convocado a una reunión previa para hacer estos consensos previos. Acabamos de hablar con el senador Ramos y él precisamente nos decía que no hubo reunión previa y los diputados, por la presión de sus organizaciones sociales y en algunos casos por la presión misma de la situación, y senadores también han votado por la ley. ¿Los ha convocado David Choquehuanca para un consenso previo, diputado? Sí, que yo sepa, es lo que nos ha informado nuestro jefe de bancada, Enrique Urquidy. Ayer ha habido una reunión a las 2 de la tarde y por eso la sesión empezó como a las 3:30, demorada precisamente porque hubo un consenso entre las 3 fuerzas políticas oficiales, porque usted sabe que el MAS está dividido en 2, Creemos está dividido en 2, ¿verdad? Ha habido un consenso y el acuerdo era de votar todos, ¿verdad?, para la reconsideración. Comprenderá usted que la votación para la reconsideración se necesitaban 2/3, de manera tal que allá, ¿no es cierto?, Comunidad Ciudadana íntegramente entramos, ¿no es cierto?, por el bien del país, sin duda alguna, de votar por la reconsideración. Y en la segunda parte, ya para la aprobación de la nueva ley, porque se ha modificado, sin duda se han retirado las disposiciones transitorias 6ª y 7ª, sí, allá hubo visiones distintas, unos que iban por el todo o nada, ¿no es cierto?, y nosotros privilegiamos una visión de país, naturalmente, que viabilizamos. Y claro, el resultado es obvio, ¿no? Más de 2/3 que se lograron, que son 115 parlamentarios que votamos, ¿no es cierto?, para que este presupuesto
presupuesto reformulado finalmente fuera aprobado. Eso cambia nuestro criterio, diputado. Nosotros habíamos cuestionado que si hubiera sido como nos comentó el senador Ramos, que no hubo consenso previo, es lamentable que ocurra este tipo de situaciones en la Asamblea Legislativa, donde se supone que por más desacuerdos que hubiera entre las fuerzas políticas, siempre tiene que haber posibilidad de consensos. Diputado, estos consensos no necesariamente son iguales a la consideración de otros temas. Hay varias leyes en agenda, las elecciones judiciales han quedado en vilo, no se sabe cuándo, dependiendo ahora de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero en lo que compete estrictamente a la Asamblea Legislativa, ¿será posible el mismo consenso para el presupuesto general del Estado? Nosotros habíamos informado de que a mediados de octubre el Ejecutivo había hecho llegar ya el proyecto de ley del presupuesto general del Estado 2024 a la Asamblea Legislativa. ¿Para cuándo está prevista la consideración de esta ley y qué más o menos se prevé? Usted ha hecho una consideración importante. Creo que es un momento importante para, ¿no es cierto?, lograr una visión distinta del Parlamento. Comunidad Ciudadana, y allí sí puedo poner la firma, tiene la voluntad política de poder consensuar, no solo con el Ejecutivo, sino con las otras fuerzas. Eso quiere decir, con el ala disidente del MAS, llamada edismo, ¿no es cierto?, y con, creemos, la posibilidad de construir de consenso una agenda parlamentaria que le beneficie al país, que le beneficie al propio gobierno, pero sobre todo que le beneficie a la democracia y a la ciudadanía. Y entre ellas está lo que usted ha señalado, ¿verdad? La reforma judicial, las leyes, abrogar estas leyes incendiarias que en los últimos días tanto daño le han hecho, ¿no es cierto?, a nuestro medio ambiente, al país y a sectores, ¿no es cierto?, que están sufriendo hoy día, ¿no es cierto? Uno ve imágenes realmente que son lacerantes, como en San Buenaventura, etcétera, etcétera. Ahí tiene una responsabilidad el legislativo para poder, ¿no es cierto?, poder construir, ¿no es cierto?, de manera consensuada tareas que se nos está demandando inequívocamente la ciudadanía. ¿Qué le quiero decir? Sin perderme, que hay necesidad, creo que en este momento se impone, ¿verdad?, de poner actitudes dogmáticas, partidarias, gubernamentales y poder construir consensos. ¿Qué es pues el consenso? El consenso es el acuerdo, por supuesto, entre visiones diferentes y difíciles, solo así vamos a lograr. No se olvide, y aquí quiere decir, sin ninguna duda, ¿verdad, Rubén? Parte de los problemas que tiene el Parlamento se deben a la división del MAS. El MAS está profundamente dividido, que no es culpa de la oposición, no es culpa de factores externos. La división, ¿verdad?, en el MAS ha generado las dificultades que tenemos en el Senado, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, esta división han dificultado sin duda la gobernabilidad. Eso tiene que entender el gobierno, el sector llamado arcista, oficialista, que es el mayoritario, por supuesto, del Parlamento, y Comunidad Ciudadana tiene la palabra y tiene la expresión inequívoca de poder construir, consensuar con ellos una agenda parlamentaria en beneficio del país, en beneficio de la democracia, en beneficio, al final, ¿verdad?, de la ciudadanía misma. Y se beneficiará el propio gobierno. Necesitamos consenso para las elecciones judiciales. Necesitamos consenso, ¿no es cierto?, para aprobar leyes tan importantes como estas, ¿no es cierto?, de modificar las leyes que las hemos denominado ecocidas, que deben ser revisadas, que deben ser modificadas. De manera tal que hay un arduo trabajo, son nuevas directivas camarales, es un momento importante, digamos, a fin de año. Repito, yo soy optimista de que podamos encontrar puntos de coincidencia. Lo contrario va a significar dificultades para el propio gobierno, dificultades para el propio partido gobernante, y lo que es peor, ¿verdad?, no vamos a estar a la altura de la demanda de la ciudadanía boliviana en el momento
que requiere, ¿no es cierto?, despojarse de posiciones político-partidarias o sectarias o regionales y podamos construir juntos, ¿no es cierto?, lo que la ciudadanía nos está demandando. ¿En qué situación del trámite se encuentra la ley del presupuesto general 2024, diputado? ¿Conoce el proyecto? No, aún no. Sabemos que el Ejecutivo, por ley, ellos tienen que mandar en estos días, por ley. La verdad es que desconozco si ya está en la comisión, pero usted sabe que hay un plazo perentorio constitucionalmente que antes que concluya, ¿no es cierto?, el año debe ser enviado por el Ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en los próximos días el nuevo presupuesto general del 2024 debe ser considerado y aprobado, ¿no es cierto?, en la instancia parlamentaria. Diputado, si me permite abundar un tantito sobre las elecciones judiciales. Al final ha sido un fracaso de la Asamblea Legislativa. Culpables sí, culpables no, seguramente saben ustedes, los senadores y diputados, en la aprobación de la ley de elecciones judiciales, más allá de las consideraciones políticas. De todas maneras, se ha desahuciado elecciones en 2023. Debe haber nuevo tribunal constitucional, tribunal agroambiental, tribunal supremo y consejo de la magistratura a partir del 3 de enero. Eso no se va a cumplir. ¿Cuál es la salida constitucional en este asunto, diputado? Bueno, mira, yo tengo otra visión, por supuesto, ¿no? Con la misma entereza que has formulado, Rubén, nosotros hemos expresado nuestra voluntad política inequívoca en el Senado, en la Comisión Mixta, para que pudiera llevarse adelante. Nosotros hemos dicho nuestra palabra, hemos formulado las observaciones, las complementaciones, las iniciativas. Nosotros vemos una directa responsabilidad del partido gobernante para el Estado, es cierto, que hasta hoy no se ha podido resolver, no se ha podido consensuar y no se ha podido promulgar, ¿verdad?, para cumplir siquiera con lo que manda la Constitución. Hoy, por el tiempo transcurrido, definitivamente ya no es posible llevar adelante estas normas, es decir, estas decisiones de convocatoria para la elección de los nuevos magistrados en este año. Los plazos definitivamente nos han vencido y cualquier situación ya será, ¿verdad?, interpretando la norma, la ley, la Constitución para el próximo año. Nos dicen en marzo, abril del próximo año. En todo caso, esa será, ¿verdad?, la respuesta. Nos alegra escuchar. Nosotros sospechábamos que había una carta debajo de la manga, ¿no es cierto?, del gobierno y del partido gobernante, es decir, nombrar por decreto o nombrar, ¿no es cierto?, a dedo. Que no lo íbamos a permitir y la ciudadanía tampoco. Y era la peor contribución que podíamos dar a la tan necesitada reforma judicial, esta elección, ¿no es cierto?, ratificando a los anteriores magistrados o, ¿verdad?, generando las condiciones ilegales, inconstitucionales de los nuevos, ¿no es cierto?, administradores de justicia. Estamos en un tiempo complicado, pero está claro que ya no es posible este año llevar adelante ningún tipo de elección por el tiempo, por los plazos que señala la propia Constitución. De hecho, hay necesidad de tomar decisiones que en todo caso serán, ¿verdad?, para el próximo año o para los próximos meses, que en todo caso ya estaremos en el 2024. ¿Cuál la solución? ¿Cuál la respuesta? Nuevamente, eso pasa por buscar un acuerdo en el disenso. Esta es la situación, esta es una tarea pendiente. Yo le puedo decir, si asumimos quién tiene la culpa y la responsabilidad, por supuesto, pues el legislativo tiene su cuota de responsabilidad, porque el legislativo no es, pues, que le digo, ajena a las fuerzas políticas gobernantes. Pero ¿quién es la mayoría? ¿Quién tiene la mayoría? Por supuesto, ¿no es cierto?, el movimiento al socialismo, independientemente de que estemos hablando del ala artista o del ala, ¿no es cierto?, evista. De manera tal que eso tiene que quedar muy claro, pero al mismo tiempo es, creo, un momento, una oportunidad para construir este nuevo consenso
estamos obligados a hacerlo, pues caso contrario, ¿verdad? Simplemente vamos a esperar el nuevo año con los anteriores magistrados, con la anterior cierta estructura, y esto el país ya no puede soportarlo. Diputado, lo cierto es que el 2 de enero del 2024 termina la gestión de 23 magistrados y 3 consejeros elegidos por voto popular en 2017 y posesionados en 2018. Cuando usted habla de acuerdos en el disenso, también habla de un acuerdo en el disenso por incumplir la Constitución aparentemente, ¿o qué salida habrá para esta situación? Bueno, ahí como comunidad ciudadana hemos expresado nuestro punto de vista, ¿verdad? Está claro que ya no es posible cumplir la Constitución, ya no es posible por los pasos transcurridos, ¿verdad? Tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, y en estos días y en estas semanas, tenemos que encontrar una salida, ¿verdad?, como Parlamento, para que podamos hacer una norma transitoria que permita la implementación de la convocatoria y de la elección, pero que en todo caso será, ¿no es cierto?, el próximo año 2024. Con un vacío institucional en el órgano judicial. ¿Perdón? Con un vacío institucional. Administrativamente no existen vacíos, ¿no? Repito, obviamente la pregunta es complicada ya, la respuesta también, pero desde un punto de vista administrativo no hay vacíos, no pueden haber vacíos, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí el legislativo tiene la responsabilidad de enmendar, ¿no es cierto?, esta transición hacia, ¿verdad?, los nuevos magistrados que, repito, de ninguna manera podrán ser elegidos constitucionalmente lo que queda o lo que resta de 2023. Ahora ha sido sucesiva también la lentitud con la que el Tribunal Constitucional en este tema ha estado resolviendo los casos. Ante la consulta del Tribunal Supremo de Justicia se ha tardado el tiempo exacto, el 23, mañana termina el plazo exacto para una respuesta del Tribunal Constitucional. ¿Cómo considera usted a este órgano en relación a su actuación en las elecciones judiciales, sobre las elecciones judiciales? Es parte, Rubén, creo que a estas alturas la ciudadanía comprende perfectamente que el Tribunal Constitucional es parte de una administración de justicia que ha tocado fondo y que ha tocado credibilidad, ha perdido total credibilidad, total objetividad, ¿verdad? No es posible esa influencia política del Ejecutivo sobre la administración de justicia. Ya a estas alturas no podemos negar esa vergonzosa influencia del Ejecutivo, los cálculos políticos del Tribunal Constitucional, y no solamente en este tema, sino en muchos otros que los hemos visto a lo largo, ¿no es cierto?, de los años anteriores. Es vergonzoso, es una pena. Yo no quiero hacer política, menos demagogia, ¿verdad? Pero es parte del problema, y nuestra desconfianza total y absoluta con el Tribunal Constitucional, así como todos los órganos, naturalmente, de la Administración de Justicia. Muy bien, diputado, le vamos a agradecer la deferencia que ha tenido con la razón y especialmente con la razón de siempre, su deferencia. Gracias, diputado Lara. El agradecido soy yo, Rubén, pues, y estaremos encantados de estar siempre atentos a cualquier convocatoria en la medida que podamos expresar nuestro análisis, nuestro punto de vista, despojados del apasionamiento, despojados de la postura político-partidaria y despojados, ¿no es cierto?, de otro tipo de elementos que no sean sino el de contribuir en una forma de hacer práctica política que beneficie en primer lugar el país, la democracia y naturalmente, ¿no es cierto?, privilegiando siempre el bien mayor que es nuestra patria. Así Un abrazo. Gracias, diputado.